Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Carlos Soto, encargado de la dinamización de esta jornada y educador ambiental del Centro de Interpretación de las Lagunas de la Moraña del Oso. Lo primero, daros la bienvenida a esta masterclass titulada El nuevo clima, adaptándonos al cambio climático, promovida por el Ayuntamiento del Oso y enmarcadas dentro del programa LIFE IP Duero de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuyo principal objetivo es ordenar los recursos hídricos de la cuenca del río Duero a través de soluciones innovadoras, sostenibles, participativas y exportables al resto de las cuencas hidrográficas. De una manera u otra, la población en general ha oído hablar sobre el cambio climático y sobre sus consecuencias actuales y futuras. Increíblemente, en la actualidad todavía existen discursos negacionistas sobre esta gravísima situación de emergencia climática y precisamente para contrarrestar estas falsas creencias, uno de los trabajos que lleva a cabo la Fundación para la Investigación del Clima es la de hacer de manera científica simulaciones de clima futuro generadas en España para apoyar la toma de decisiones en materia de biodiversidad y bosques. El objetivo inmediato de estas simulaciones fue la de responder a la pregunta: ¿qué especies estarían más adaptadas en cada punto del territorio teniendo en cuenta las tendencias climáticas más probables a escala local? Una cuestión muy interesante que nos puede servir de punto de partida para plantearnos escenarios futuros desde acciones presentes. Una vez hecha esta pequeña introducción y sin más dilación, y esperando que la jornada de hoy sea muy fructífera, agradecer la presencia tanto de las personas que estáis aquí como a las que estáis al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por querer compartir esta tarde con nosotros y con nosotras, y agradecer también al ponente su disposición a colaborar y transmitir sus saberes y opiniones con las que estoy seguro nos enriqueceremos y retroalimentaremos. El ponente que va a intervenir en esta masterclass es Jaime Rebalaigua Batalla. Es ingeniero de montes, tiene el máster en meteorología y en evaluación de impacto ambiental. Es presidente y director de la Fundación para la Investigación del Clima y director de la empresa de servicios meteorológicos Meteogrif. Muy bienvenido, Jaime. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y te invito a, cuando lo desees, a darnos esta masterclass. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir las investigaciones que venimos haciendo en materia de cambio climático desde hace ya casi 30 años que viene trabajando la Fundación, y paso a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que había preparado. ¿Se ve? Supongo que sí, ¿no? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues como decía, muchas gracias por invitarnos, y voy a tratar de comentarles algunas de las investigaciones que venimos haciendo desde la Fundación, que espero que puedan ser de interés. Bueno, quería empezar un poco con lo que has comentado. Realmente hay un consenso, yo creo que ya casi toda la sociedad, al margen de que sí, todavía es increíble que haya algo de negacionismo, pero bueno, basándonos en la parte científica, digamos, centrados en la opinión científica, pues supongo que casi todos conozcan el IPCC, el panel o el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, que también supongo que conocerán que recientemente ha salido su 6º informe de evaluación el año pasado, en 2021, el 5º era de 2012. Y bueno, pues viene a confirmar, todavía cada informe viene a confirmar de forma más tajante lo que decía el informe anterior, ¿no? Y en este caso, pues aquí pueden ver la gráfica de la evolución de la temperatura del planeta en los últimos 2000 años, o Perdona, 2020. Jaime, es que Sí. no se ha abierto del todo la presentación. Ah, no se está viendo. No, no está en modo presentación, está en... No A se ver, ha pues terminado, no se ha un terminado de segundo. abrir. Voy a dejar de presentar, porque igual es porque tengo que presentar la pantalla completa. A ver ahora. ¿Ahora se ve? Ahora, Jaime. Vale. Perdona, Muy bien. No, que va, por favor, al revés. Y cualquier cosa
me interrumpís, por favor. Pues como digo, eso, en la gráfica de la izquierda se ve la evolución de los últimos 2000 años y se ve como desde 1985 pues, el aumento de la temperatura es realmente, vamos, que no hay excusa, digamos. No hay ningún precedente en los últimos 2000 años de calentamientos tan severos. Esta es la parte, ampliando, digamos, esa parte de 1985-2020. Bien, entonces sabemos que el cambio climático es una realidad y que los científicos están completamente convencidos, hay consenso en ello. Y en parte eso es por cómo se constituye el IPCC. Aquí les muestro lo que en la página del Ministerio aparece sobre el IPCC. Le he puesto los titulares, pues, calentamiento climático generalizado rápido y se está intensificando. Calentamiento acelerado, consecuencias del calentamiento, describen ahí algunas consecuencias y la influencia del ser humano en este calentamiento. Y lo que quería destacar es este último apartado, donde hablan de el IPCC, el informe de, la elaboración del sexto informe del IPCC en cifras. Un aspecto importante es que los informes del IPCC hay que considerarlos como el mínimo común denominador, es decir, aquello en lo que todos los científicos con ciencia en la mano están de acuerdo. Hay científicos que tienen estudios que indican cambios superiores o consecuencias diferentes. No sé si recuerdan aquello de la verdad incómoda de Al Gore, que decía que se podía fundir la Antártida y elevarse el nivel del mar 7 metros. Eso está basado en un estudio científico avalado y que tiene todo el sentido, pero no hay consenso, no hay unanimidad sobre él. Y en el IPCC, en los informes del IPCC, solo aparece aquello sobre lo que hay unanimidad, sobre lo que hay un consenso generalizado. Aquí he destacado abajo que ha habido para este informe un total de más de 78.000 observaciones formuladas por gobiernos y expertos. Y cada una de esas observaciones hay que analizarla para confirmar que con la ciencia en la mano hay consenso. Es decir, el IPCC es, digamos, el mínimo del consenso, el mínimo común en el que hay un consenso científico total. ¿De acuerdo? Bien, les quería presentar un poco las aproximaciones que tenemos para luchar contra el cambio climático, entrar en algún detalle en algunas de esas aproximaciones y finalmente poner algunos ejemplos de proyectos que yo creo que pueden ser de interés para el proyecto. ¿Cómo luchar contra el cambio climático? Bien, pues hay 3 estrategias. La primera es la que se llama mitigación, que consiste en actuar sobre las causas. Todos sabemos, el cambio climático se produce por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, luchar contra las causas significa reducir esa concentración de gases en la atmósfera a través de cambios en el modelo energético, usos de suelo, fomentando un desarrollo sostenible, fomentando la captura de carbono que haya en la atmósfera, etcétera, etcétera. La segunda manera de afrontar la lucha contra el cambio climático es actuar sobre los efectos que va a tener el cambio climático. Hagamos lo que hagamos, ya ha habido cambio en el clima y encima el sistema climático tiene una inercia de manera de que lo que estamos emitiendo en las últimas décadas, dentro de algunas décadas todavía va a seguir cambiando el clima. Entonces, hay cambios que ya se han producido y también es inevitable que vaya a haber algunos cambios a futuro. Entonces, va a haber esos efectos y lo que tenemos que hacer es procurar que nos cause el menor daño posible. Por tanto, la mitigación es intentar reducir el problema, reducir que el cambio sea lo menor posible, y la adaptación es intentar minimizar los impactos que nos cause este calentamiento. El que llegue a producirse, que nos cause los menores impactos. Y luego siempre nos gusta incluir una tercera manera de luchar contra el cambio climático, que es la investigación. Tenemos que mejorar nuestro conocimiento del sistema porque eso nos va a permitir hacer las simulaciones de cómo va a ser el futuro, es decir, afrontar mejor las 2 estrategias anteriores de mitigación y de adaptación.
Bien, nosotros en la Fundación nos centramos en la adaptación al cambio climático y va a ser sobre eso, sobre lo que voy a presentarles voy a hacer toda la presentación. Hay un aspecto muy relevante que es que para adaptarnos a este cambio climático hay que trabajar a dos escalas temporales. Porque por un lado hay un cambio que ya se ha registrado, que quizá en algunas zonas del planeta no lo tengamos tan claro, digamos, y hasta pueda haber todavía dudas de cuánto, aunque con los datos en la mano se ve que sí, pero es que en otras zonas del planeta el cambio ha sido radical. Estoy pensando en Latinoamérica, que trabajamos bastante, en Centroamérica, que el cambio climático les ha cambiado totalmente el clima y todas las decisiones de cultivo, etcétera, etcétera, que tomaban en base a sus saberes tradicionales, pues ahora ya no funcionan porque ya las lluvias no empiezan cuando solían, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas zonas del planeta el cambio el clima ya ha cambiado de una forma con un impacto muy grande. Y luego tenemos que también trabajar en adaptarnos al cambio que esperamos para las próximas décadas. Como decía, todos los modelos indican que va a haber un cambio todavía más severo y tenemos que planificar de forma preventiva para ese cambio. Aquí les muestro una gráfica con la, digamos, la escala temporal de la predicción o la simulación climática, pues desde las observaciones del pasado, el nowcasting, las predicciones a corto plazo, las predicciones meteorológicas, pasamos a las estacionales para los próximos meses, las decadales para el próximo año, próxima década, ya las simulaciones climáticas. Pues bien, para adaptarnos a este cambio ya registrado, tenemos que fortalecer esto, tenemos que fortalecer los sistemas de predicción meteorológica y los sistemas de alerta temprana. Como decía antes, en casi todo el planeta y en algunas zonas con más intensidad, este cambio que ya se ha registrado ha incrementado notablemente la variabilidad climática, hay más variabilidad dentro de un año o de un año para otro, y ha aumentado la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos. Y para eso, para adaptarnos a ese cambio, para prevenir los daños que nos causen, tenemos que fortalecer estos sistemas de predicción y de alerta temprana. Y pensando en el largo plazo, la manera de afrontar esta adaptación es a través de estos tres pasos. En primer lugar, tenemos que identificar bien a qué nos vamos a tener que adaptar, es decir, cómo va a ser el clima futuro en el punto del territorio donde yo tengo que adaptarme. Necesitamos estas simulaciones del clima futuro a escala local y luego veremos que esta información necesita ser personalizada para poder afrontar la adaptación de forma adecuada. Una vez sepamos a qué nos tenemos que adaptar, tenemos que analizar ese clima futuro en mi territorio, cómo va a impactar y qué vulnerabilidad hay en los diferentes sectores ante ese clima futuro. Y finalmente, pues tenemos que proponer medidas de adaptación ante esos impactos y esa vulnerabilidad que busque, por un lado, minimizar los impactos negativos y también aprovechar los positivos, que en algunas zonas y en algunos aspectos seguro que también se van a presentar y de hecho se presentan ya. Bien, en esta presentación, como decía, nos vamos a centrar en la parte de adaptación, pero sobre todo en la de largo plazo. Nosotros también trabajamos bastante en adaptación al cambio climático a corto plazo con sistemas de predicción meteorológica y sistemas de alerta temprana, tanto en España y en Europa como en países en desarrollo, en proyectos de cooperación, pero la presentación de hoy va orientada sobre todo a la adaptación a largo plazo. Y voy a hacer mucho hincapié en eso que comentaba antes, que es tan importante, que es saber muy bien a qué nos tenemos que adaptar. Y ahí es lógicamente esencial pues, trabajar con simulaciones, proyecciones del clima futuro que sean rigurosas conforme al estado del arte en esta materia, en este campo científico de la simulación del clima, ¿no? Y esto, lamentablemente, hay bastantes veces que no sucede, porque no es raro que haya llamémosle un desencuentro entre los científicos del clima y quienes van a usar luego sus productos o sus resultados, ¿no? Muchas veces los científicos están a publicar sus resultados y luego que eso se utilice para hacer adaptación, etcétera, pues a veces no es para ellos una prioridad, digamos, y entonces luego los usuarios se ven pues, con una información que no tienen las guías necesarias para usarla adecuadamente o para saber cuál es la que deben usar, etcétera, etcétera.
Para nosotros esto es un aspecto crítico porque, lógicamente, todo lo que hagamos después va a ser sobre esto. Estos van a ser, digamos, los cimientos sobre los que vamos a construir toda la adaptación. Y si esta información no es robusta técnicamente, pues todo lo que hagamos después pierde valor. Aquí me gusta siempre poner este ejemplo, un ejemplo real de un proyecto de un gran banco de estos mundiales que apoyan en proyectos de cooperación, que en una ciudad latinoamericana estaban financiando, que se inunda todos los años y que hay muertos todos los años, y estaban queriendo saber cómo iba a ser el futuro, cómo iba a impactar el clima futuro sobre estas inundaciones. Pues bien, encargaron un estudio con bastantes recursos y trabajaron con unas simulaciones, con una herramienta de simulación del clima futuro que simulaba para esa ciudad incrementos en la lluvia de entre el 6 y el 10%, de ese orden de magnitud. Y sobre esa información aplicaron todos estos recursos con hidrólogos, bueno, con un montón de modelización para evaluar ese cambio en la lluvia, cómo iba a impactar en las inundaciones. ¿De acuerdo? Pues bien, al hacer este análisis, por no haber una implicación directa de los científicos del clima, por ejemplo, de quienes habían generado esas simulaciones, pues no se dio un paso que es esencial, que es comprobar cómo funcionan las herramientas con las que simulamos el futuro para simular el pasado, para confirmar en la zona donde estoy trabajando que funcionan adecuadamente. En particular, estas simulaciones son de uno de los centros meteorológicos mundiales más famosos. Probablemente este modelo sea uno de los mejores de todo el planeta a escala promedio, digamos, pero como pasa casi siempre, no funciona bien en todas las zonas del planeta. Hay zonas que por sus circunstancias de circulación atmosférica, pues ese modelo no funciona bien. Pues precisamente en esta ciudad el modelo no funcionaba bien, porque aquí en la gráfica pueden ver los meses del año, enero, febrero, etcétera. Las barras negras son la realidad de la lluvia en milímetros de cada mes. Como ven, hay una época sin lluvia, luego una época de cierta lluvia, y las barras azules es lo que este modelo, que ya digo es uno de los mejores del mundo, simulaba. Es uno de los mejores del mundo, pero aquí está cometiendo errores en simular la lluvia del 400%. Por tanto, aquí no está funcionando adecuadamente, no superaría controles de calidad, controles de análisis de verificación que deberían haberse hecho. Porque un modelo que simula el clima observado con errores del 400%, si me dice que va a haber un aumento del 6 al 10%, ¿alguien se atrevería a invertir severamente en afrontar estrategias de adaptación con esta base, en base a estas simulaciones? Pues obviamente yo creo que no. Nosotros, ya digo, hacemos mucho hincapié en que estos cimientos tienen que ser suficientemente sólidos como para que no quite el valor a todo lo que construyamos después. Y es algo en lo que nosotros prestamos mucha atención y desde la Fundación, digamos que es uno de nuestros objetivos fundamentales, acercarnos a los usuarios para colaborar en que se utilice la información climática de forma robusta. ¿De acuerdo? Aquí pongo algunos de los requisitos técnicos que hay que exigir a estas simulaciones de clima futuro y que es algo que nosotros consideramos que debería ser el ABC, o sea, todas las entidades que estén haciendo estudios de adaptación o que contraten este tipo de estudios deberían conocer perfectamente qué requerimientos técnicos, porque así exigirían a quien haga esos estudios que cumpla estos requerimientos, ¿no? El primero de ellos es utilizar los modelos más recientes, los de, en este caso, ahora que acaba de salir el IPCC 6, los del informe de evaluación 6. Ahora mismo todavía se están utilizando del quinto informe, pero dentro de prácticamente ya va a dejar de ser razonable, digamos, desde un punto de vista técnico utilizarlos. Son estudios que se van a quedar obsoletos muy pronto. Entonces es muy importante que se usen los modelos climáticos de los más recientes. Necesitamos trabajar con información con resolución diaria. La precipitación mensual, por ejemplo, pues es un dato importante del clima, pero también es importante si esa lluvia se produce en varios días con poca intensidad
o en muy pocos días con muchísima intensidad, o si se produce en situaciones que haga que haya 5 días seguidos con lluvias. Es decir, cómo se distribuye la lluvia dentro de un mes o las temperaturas, las olas de calor, etcétera, es muy importante. Por tanto, trabajar solo con los promedios mensuales no es suficiente. Tenemos que usar proyecciones que den ese detalle diario. También con resolución local. Sabemos, luego veremos un poco más detalle, sabemos que el cambio climático tiene causas globales, las emisiones de todo el planeta, pero sus consecuencias son locales y sabemos que hay diferencias importantes entre el cambio que está habiendo y que va a haber en zonas relativamente cercanas. Casi siempre depende de la topografía. En función, si hay una cordillera, si hay un accidente topográfico, pues es muy probable que a un lado del accidente el cambio sea muy diferente que al otro lado, porque la circulación no es solo, si suben, por ejemplo, las borrascas que ahora dejan las lluvias en la zona, en nuestra zona, pues si suben mucho hacia el norte, lo que va a suceder al norte de las cordilleras y al sur de las cordilleras, el cambio que va a suponer esto va a ser totalmente diferente. Es muy importante trabajar con esa información a escala local. Considerar y cuantificar las incertidumbres. No sabemos cómo va a ser el clima futuro con certeza, hay incertidumbres y tenemos que trabajar con ellas, que es algo bastante complejo, pero que tenemos que hacerlo sí o sí. Para ello no podemos trabajar solo con, pues esto es lo que va a pasar, con una hipótesis de lo que va a pasar en el futuro, sino con un abanico cuanto más grande mejor que nos permita cuantificar esas incertidumbres. Y luego el quinto punto es lo que no se hizo en el estudio anterior, ese que comentaba antes, de disponer de rigurosos estudios de verificación de las herramientas que vamos a utilizar. Es decir, antes de simular el futuro, tengo que comprobar cómo me funcionan en mi zona. O sea, no vale que sea el mejor modelo del mundo. Puede que en mi zona no funcione bien. Tengo que comprobarlo. Es indispensable. Bien, pues como digo, una vez comentadas los requisitos técnicos que tienen que cumplir esas simulaciones, pues tenemos que, no cabe duda, hacer proyectos de adaptación, estudios de adaptación. En casi todos los sectores socioeconómicos se van a ver afectados por el cambio climático, se están viendo y necesitamos adaptarnos a esos impactos. Y tenemos que hacerlo, como he venido comentando, con ese rigor científico que permite el estado del arte y para ello, pues procurando colaborar con científicos del clima que permitan garantizar ese rigor científico. Y luego un aspecto que siempre nos gusta destacar es que digamos que hasta ahora o hasta hace poco, en general, los resultados de los estudios de adaptación eran más recomendaciones generales que otra cosa. O sea, eran en plan, bueno, pues en esta zona hay que fomentar, pero no tenían un detalle local de acciones concretas. Y desde hace poco a poco vamos avanzando y tenemos que seguir avanzando hacia conseguir definir acciones de adaptación que sean acciones concretas. En este punto del territorio, hacer esto y esto no, o sea, definir acciones concretas para cada punto del territorio, digamos. Aquí les pongo un ejemplo de un proyecto muy bonito de café que hicimos allá en Honduras, que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU iba a invertir 50 millones de dólares en fortalecer la cadena de valor y antes de invertir, pues querían confirmar que lo que planteaban invertir era compatible con el clima futuro que se esperaba en la zona. ¿De acuerdo? Entonces, pues encargaron un estudio, perdonen que voy a conectar la batería, encargaron hacer ese estudio y, por ejemplo, entre las medidas que tenían previstas era crear estos grandes patios de secado de café al aire libre, que crearlos en las diferentes comunidades para optimizar la cadena de valor, ¿no? Bien. En el estudio, aquí les muestro algunos resultados. Esto muestra también, aquí arriba ven los meses del año y esto, la línea negra sería la lluvia que cae en cada uno de los meses del año, ¿de acuerdo? Y estos son dos ciudades, dos localidades de allá bastante cercanas, las dos en la costa, en las que como los colores serían lo que algún cierto modelo, en este caso el modelo alemán, simula para el futuro respecto a la lluvia. Es decir, lo gris es lo que
la realidad actual, y lo rojo, lo verde o lo azul es lo que cierto modelo simula para diferentes hipótesis de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Pues como pueden ver, en la época de secado de café, que es en noviembre, en esta localidad no había cambios relevantes en la lluvia, y en cambio en esta se espera un aumento muy significativo de la lluvia en esta época del año. Son localidades, como digo, muy cercanas, porque como digo, el cambio es bastante diferente para zonas muy cercanas. Entonces, si había prevista una inversión de patio de secado comunitario en esta zona, pues se puede mantener, porque si ahora funciona, pues se prevé que en el futuro no haya cambios en eso. Pero en esta zona no se debería afrontar esta solución, sino invertir en patios cubiertos o en secaderos artificiales. Es decir, el objetivo no es quedarnos en recomendaciones generales que eran en aquel entonces en esa zona, eran va a haber un aumento de temperatura, luego el café tiene que aumentar de altitud. Esa era un poco la conclusión. Pero claro, en cada zona, bueno, pero ¿y a mí en mi zona cómo me va a afectar? Bien, pues para llegar a hacer a poder dar soluciones concretas de en cada zona cómo va a afectar y qué medidas puedo tomar, tenemos que hacer ese análisis a escala local y por separado para las diferentes fases de, en este caso, la cadena de valor del café, para ver cómo va a afectar a las diferentes fases. De esa manera podremos llegar a dar recomendaciones concretas de cómo tomar una medida de adaptación que mitigue los efectos, pues yo qué sé, si hay un efecto en que va a haber más plagas, pues igual no tienes que eliminar el café, sino tienes que saber tratar mejor esas plagas. O sea, dependiendo de cuál sea el efecto, proponer una medida específica para eso. Bien, quería comentar ahora algunas recomendaciones que desde nuestra experiencia, ya digo, de casi 30 años trabajando en esto, podemos hacer para abordar esta adaptación al cambio climático. En primer lugar, quería mencionar que la adaptación al cambio climático será local o no será. Realmente tenemos que ser capaces de hacer adaptación a escala local, que como digo, en cada zona el cambio será diferente y tendremos que adaptarnos de forma diferente, y por supuesto de forma extendida para todo el territorio. Entonces, tenemos que trabajar cada vez más en intentar hacer estudios de adaptación a escala local en cuanta más territorio mejor. Para ello vamos a necesitar hacer afrontar la adaptación de forma generalizada. Y para conseguir eso vamos a necesitar que haya suficiente número de técnicos que sean capaces que conozcan esta nueva técnica, digamos, de adaptación al cambio climático. O sea, hay técnicos que conocen las diferentes técnicas de los diferentes sectores, pues cómo hacer un análisis para saber la dimensión que tiene que tener un puente, o qué especies utilizar para reforestar, o cómo tratar el recurso hídrico, etcétera, etcétera, en base en base al clima actual, digamos. Bueno, pues un número importante de técnicos debería adquirir conocimientos técnicos de cómo afrontar la adaptación. O sea, la adaptación al cambio climático no es más que otra especialidad técnica que tiene unas fases, pues eso, hay que saber qué requisitos tienen que cumplir las simulaciones, hacer esto para analizar el impacto y luego, o sea, tiene una metodología que hay que conseguir que muchos técnicos de diferentes sectores conozcan. Y para ello nosotros llevamos persiguiendo bastante tiempo, claro, no tenemos mucha capacidad de incidir para que estas técnicas de adaptación al cambio climático se incorporen de forma decidida en las carreras universitarias, para que pues, el personal que vaya saliendo pues, tenga claro que existe una metodología para afrontar la adaptación al cambio climático, porque hoy en día pues, la mayor parte de los técnicos no tienen claro que hay cambio climático, pero no tienen claro cómo técnicamente, digamos, se puede afrontar. Pues que haya unas nociones básicas y luego que haya algunos que se puedan especializar más para que esto se haga de forma generalizada. Bien, ya digo, esto es un aspecto que nosotros consideramos muy importante y paso a comentar otras recomendaciones que también haríamos.
La necesidad de personalización para cada caso. Como decía, hay que personalizar la información que se va a utilizar para la adaptación. Y la utilidad de las plataformas tecnológicas. En los últimos años están apareciendo muchas plataformas que facilitarían mucho el acceso a la información que se necesita para hacer esa adaptación y que, por tanto, yo desde luego recomiendo mucho que para trabajar en ellos se utilicen. Respecto a la personalización, lo que comentábamos antes, necesitamos trabajar con información a escala local porque en puntos muy próximos los cambios pueden ser muy diferentes y el cambio puede llevar a conclusiones diferentes. La necesidad esa de analizar bien cómo funcionan las herramientas. Por un lado, las herramientas que utilizo para simular el futuro, para ver cómo funcionan en el pasado. Por un lado, porque nos va a ayudar a cuantificar las incertidumbres. Cuanto más mejor simulemos el pasado, menos incertidumbre hay en la simulación del futuro, y porque nos va a ayudar a seleccionar qué proyecciones utilizar, que esto es un aspecto importante porque hay veces, como decía, si esto lo hubieran utilizado en el proyecto aquel, pues esas proyecciones no las hubieran utilizado otras. Entonces, cuando uno tiene que elegir entre un abanico, que como decía, debe ser lo más amplio posible, tenemos que poder hacer estos análisis para decir, bueno, vale, pero este modelo no me funciona en mi zona de trabajo y por tanto uso los otros, ¿no? Bien, otro aspecto relacionado con la necesidad de personalización es lo que llamamos las variables derivadas. Dar la información puramente meteorológica o climática puede ser útil, pero cuando verdaderamente es más fácil trabajar con esa información es cuando la traducimos en variables derivadas que permitan tomar decisiones en los diferentes sectores de forma más fácil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo de variables derivadas sencillo es acoplar a la predicción climática, a la simulación climática, modelos hidrológicos que traduzcan ese clima en impacto en los recursos hídricos. Entonces, trabajar con diferentes sectores, con las variables derivadas que utilizan, que ahí pongo codiseñar, porque siempre lo hacemos trabajando con los expertos de cada uno de los sectores, te permite generar la información de lo que interesa a ese sector. ¿Qué información necesito yo de futuro para planificar? Igual no es solo la temperatura, sino el periodo de retorno específico de cierto evento, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí pongo un ejemplo de un municipio que dependa del turismo, pues puede estar muy interesado en traducir la información climática en confort humano para saber qué grado de refrigeración va a necesitar, etcétera. O un municipio que tenga una dependencia agronómica importante, pues traducir la información climática en variables agrometeorológicas que permitan saber cómo va a impactar, como explicaba antes con lo del café, ¿no? Esto también para los sistemas de alerta temprana, o sea, esto mismo que hacemos para el clima futuro, también para los pronósticos de los próximos días, pues no solo predecir lluvia y temperatura, sino ciertas variables agrometeorológicas que me permiten tomar decisiones directas. Respecto a las plataformas tecnológicas, simplemente eso, destacar la utilidad de estas plataformas que tienen muchísima información y ya incluso información no solo de clima futuro, sino de impactos o de vulnerabilidad. Aquí les muestro una de un proyecto europeo en el que hemos participado que muestra en este caso el impacto por inundación fluvial en cierta zona y que, como digo, resultan de gran utilidad. Yo les animaría a que cuando vayan a afrontar proyectos de adaptación busquen qué plataformas tecnológicas pueden ayudarles. Y también para los sistemas de alerta temprana, para el corto plazo. Aquí les muestro una plataforma de gestión de los elementos expuestos ante una amenaza, en este caso la amenaza de incendio forestal, por ejemplo. Cada uno de los edificios o cada uno de los elementos, hay multitud de tipologías de elementos y que te permite tener la información de cómo las características de cada uno de los elementos que se puede ver afectado, de manera que cuando haya una emergencia, los responsables de la emergencia tengan toda la información de las características de cada uno de los elementos expuestos o de los hidrantes que van a poder tener disponibles para luchar contra el fuego, etcétera. Y esto luego se puede integrar con herramientas que simulan cómo se puede propagar el fuego para saber pues, ese fuego a qué elementos vulnerables puede amenazar y conocer las características de esos elementos. Simplemente son un mensaje de
si van a trabajar en adaptación, presten mucha atención a los desarrollos que hay en este tipo de plataformas que son de gran utilidad. Y pasaría ya a mostrarles algunos ejemplos de proyectos en los que hemos participado que entiendo que están relacionados con los intereses que pueden tener ustedes. El primero de ellos es del año pasado, del 2021, financiado por el Ministerio, y es impactos del cambio climático en humedales afectados por aguas subterráneas. En este caso, la primera actividad de este proyecto fue seleccionar humedales aptos para el estudio, y una de las componentes importantes era que tuviera una influencia de las masas de agua subterránea, es decir, que fuera un humedal que tuviera una vinculación directa con el estado piezométrico, con los niveles de las aguas subterráneas. También, bueno, el que se ha elegido ha sido la albufera de Anna en la Comunidad Valenciana, que está sobre la masa Carot Sur, la masa de agua subterránea Carot Sur. Y en esa selección se tuvo en cuenta también que hubiera un número representativo de piezómetros. Necesitamos información histórica de los niveles de esta masa de agua subterránea para poder hacer el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente se seleccionó esa masa de agua para el estudio. La segunda actividad era recopilar los datos, tanto de los observatorios, los datos meteorológicos, como los datos de los piezómetros y de los caudales de los manantiales para el estudio. Entonces, bueno, pues se seleccionaron estaciones que están a 50 kilómetros de la masa de agua y los piezómetros que están dando información sobre esa masa y los niveles de caudal. La actividad 3 consistió en relacionar ambas cosas, la información pluviométrica. Obviamente hay bastante trabajo ahí de decir, bueno, pero la lluvia del último día o de los 3 últimos días o del último mes, hay mucho trabajo ahí para conseguir detectar relaciones entre la variable precipitación y el recurso, el caudal del manantial o las medidas de los piezómetros, ¿de acuerdo? Esta actividad lo que nos permitió fue identificar estas relaciones para cada uno de los piezómetros, identificando pues eso, qué relación tenía con las diferentes acumulaciones, digamos, periodos de acumulación de la lluvia. La actividad siguiente de este estudio fue simular el clima futuro. Ya esto se ha hecho ya con modelos del sexto informe del IPCC. Simular el clima futuro, hemos trabajado con 10 modelos diferentes y se ha simulado el clima futuro para cada uno de los observatorios, como digo, teniendo en cuenta esos criterios de rigor científico, haciendo esos estudios de verificación, validación, todo lo que comentábamos antes. Y a partir de ahí, la quinta actividad era hacer la proyección de cómo van a ser los niveles piezométricos y los caudales de la masa de agua en base a la proyección climática. Entonces, aquí se representan las desviaciones acumuladas de la lluvia en los observatorios de alrededor de la masa de agua. Como ven, para diferentes modelos, pues hay modelos que indican pocos cambios y otros que indican cambios incluso bastante importantes, que aquí la escala hay que tenerlo en cuenta, pero a partir de esta información de cómo se prevé que a escala local vaya a variar la precipitación, aplicando las relaciones identificadas antes con las agregaciones temporales que se han identificado como más potentes, pues se puede hacer la estima de la proyección de los niveles piezométricos, que sería un poco el resultado final que se perseguía, ¿no? En función de los diferentes modelos y de los diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo va a ser la evolución de los niveles piezométricos del manantial. Bueno, las conclusiones a las que se han llegado, obviamente el ciclo hidrológico está muy afectado por el cambio climático y en particular por el impacto que tiene sobre las aguas subterráneas. En este estudio la mayor parte de la dedicación fue a identificar esas relaciones, las correlaciones entre las variaciones en la pluviometría y las variaciones en el recurso y la reserva de los acuíferos, y pues la conclusión, como han visto en las gráficas anteriores, es que se prevé un impacto relevante.
Bien, este sería el primer ejemplo de proyecto relacionado con humedales. Aquí les pongo otro que hicimos hace 2 años. Este era todavía con modelos del quinto informe, todavía no estaban disponibles los del sexto, que estaba más centrado en los temas de sequía y aridez, efectos del cambio climático en episodios de sequía y su implicación en humedales Ramsar. Se hizo un análisis se trabajó en los humedales Ramsar, o sea, hicimos un análisis de la evolución prevista de la sequía y la aridez en todo el territorio, y luego se hizo el análisis específico de cómo podía afectar a los diferentes humedales. Se sacaron, digamos, las gráficas para las zonas de los humedales. Entonces, bueno, conocerán, la mayor parte de ustedes conocerá la iniciativa, el convenio Ramsar internacional para la protección de humedales. En España hay bastantes humedales adscritos a este convenio y por indicaciones del Ministerio, pues querían tener un estudio que revelara el impacto del clima futuro sobre esos humedales. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con 2 tipos de indicadores climáticos, índices de sequía e índices de aridez. En los índices de sequía son el SPI, el índice estandarizado de precipitación, y el SPEI, que es de precipitación, pero también de evapotranspiración, que incluye el efecto de la temperatura, y por eso ofrece resultados que son muy interesantes, porque en un contexto de cambio climático la temperatura va a tener una influencia importante sobre la evapotranspiración. Y los índices de aridez se utilizaron estos 2 que se utilizan clásicamente en la bibliografía, con el objetivo de qué cambios va a haber en estos índices a futuro y cómo eso qué implicaciones tiene, digamos, qué impacto puede tener sobre los humedales de Ramsar. Bien, aquí se describen los índices de sequía, como digo, son 2 índices internacionalmente utilizados y a nosotros nos gusta más usar el SPEI porque incorpora la temperatura y por tanto el efecto en la evapotranspiración. Y ya digo que a nivel de toda España los cambios en la lluvia no son demasiado severos, no se esperan cambios demasiado importantes, pero hay que analizarlo a escala local porque en diferentes zonas, como hemos visto antes, en el caso de Ana sí se esperaban de la albufera de Ana, sí se esperan hay cambios importantes, depende de las zonas. En general en el Mediterráneo y en el sur se esperan descensos, pero en general los cambios a nivel, digamos, toda España no serían severos. Se esperan cambios, pero no se esperan severos en la cantidad de lluvia. Si hay cambios en la intensidad, etcétera. Pero en cambio los cambios en la temperatura sí son muy severos y por tanto, aunque no disminuya significativamente la lluvia, en las zonas donde no disminuya, el aumento de temperatura va a suponer un aumento de la sequía de forma clara. Aquí, bueno, estos son los índices de aridez, las formulaciones, paso por encima. Y estos son los resultados para un punto concreto, para todo el país, para un escenario concreto de emisiones. El escenario de emisiones, esto como digo son del IPCC 5, modelos del quinto informe, con el escenario de emisiones 4.5, el RCP 4.5 y el 8.5. Esto sería principio de siglo, primera columna, esto sería mediados de siglo y esto sería finales de siglo, y las de arriba son para periodos de acumulación de 6 meses, 12 meses, 24 meses y 60 meses. Se puede ver que a medida que avanza el siglo aumenta el nivel o sea, disminuye, mejor dicho, va hacia colores rojos el SPI, y que cuanto mayor es el periodo de acumulación, mayor es el cambio. Por supuesto, con el escenario más desfavorable de emisiones, el 8.5, el cambio es radical. Este es el escenario de business as usual, que seguimos sin reducir emisiones durante todo el siglo y por tanto el cambio en el índice de SPI es tremendo. Esto mismo, esta información también de otra manera de representarlo, pues aquí se ve como lo azul cada vez está menos representado y cada vez a medida que va avanzando, estas son las observaciones del pasado, se va viendo cómo ha ido cambiando. Pero bueno, son diferentes maneras de representar la información. Y las conclusiones de este estudio pues eran, pese a que no se han identificado grandes cambios en la precipitación a
a escala país completo. El aumento de las temperaturas provocará un aumento de la evapotranspiración que muy posiblemente derive en una mayor presión en los humedales Ramsar. En términos generales, se observa una tendencia hacia climas más secos en todos los humedales. Como digo, las gráficas anteriores se sacaron los numeritos, o sea, las gráficas de evolución para cada uno de los humedales y se pudo hacer un análisis, hay una ficha, digamos, para cada humedal Ramsar con los valores previstos de estos índices. Y como comentaba antes, el SPEI ofrece resultados más severos que el SPI porque tiene en cuenta el efecto de la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, estos serían dos de los estudios que hemos hecho ya sobre humedales. También nos acaban de aprobar un proyecto europeo que se llama REWET, que es de restauración de humedales para minimizar emisiones, o sea que busca también no solo la adaptación, sino la mitigación para reducir las emisiones y maximizar la captura de carbono. Es un proyecto con 19 organizaciones, 10 países europeos, que tiene un montón de puntos de casos piloto, digamos, y en el que nuestra misión va a ser, por un lado, simular el clima futuro en todos los puntos de estudio y algo que siempre recomendamos hacer en los proyectos, en la mayor parte de todos los proyectos que prevean actuaciones que se vayan a adentrar en el futuro a las próximas décadas, o sea, algo que vayamos a hacer ahora que tenga que sobrevivir, digamos, dentro de la mitad de siglo, por ejemplo, una reforestación o una gestión de un humedal, etcétera, es necesario garantizar que todas las actuaciones que proponemos son compatibles con el clima futuro. Es decir, si planteamos una reforestación, pues tenemos que comprobar que las especies con las que vamos a reforestar van a ser compatibles con el clima futuro. Y para ello se hacen estos estudios como comentaba antes, ¿no? Entonces, nuestra misión en el proyecto va a ser simular el clima a escala local en cada punto del territorio de estudio, en los casos de uso, en los casos de estudio del proyecto y ayudar al resto de consorcio, o sea, con la colaboración del resto de consorcio, identificar, confirmar que las acciones que se proponen son compatibles con ese clima de futuro. ¿De acuerdo? Bien, ahora paso a mostrarles otros ejemplos relacionados con la adaptación al cambio climático, relacionados con humedales, pero no tanto, digamos, no están centrados en humedales. En este caso sería estudios, que es lo que se comentaba al principio, relacionados con la composición y la diversidad de los ecosistemas. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un estudio que hicimos en Castilla y León sobre la diversidad fitoclimática. Cada zona del territorio, en función de su clima, tiene una capacidad para albergar muchas o pocas especies forestales o pocas especies vegetales como se puede ver en la situación actual, lo morado es mucha capacidad, mucha diversidad fitoclimática y se ve cómo va el clima futuro hace que esas zonas con mucha diversidad fitoclimática, que el clima permitiría mucha diversidad fitoclimática, pues se van a ir reduciendo de forma bastante alarmante. Las zonas moradas y verdes se reducen de forma notable. Esto mismo lo hacemos, esto ya son estudios del sexto informe de evaluación, un proyecto que estamos haciendo ahora para Andalucía, para la distribución potencial de una especie concreta, del enebro, y aquí pueden ver, es un GIF que va avanzando, si pueden ver, esta sería la situación actual, las zonas verdes, y a la izquierda tenemos el escenario de emisiones más favorable y a la derecha el escenario de emisiones más desfavorable. Y como ven, a medida que avanza el siglo, pues va produciéndose una reducción muy notable de la distribución en la que el enebro podrá vivir. Aquí mostramos inicialmente, a ver, esta es la información histórica, digamos, esta es la de mitad de siglo, de 2041-2070, y esta es la de final de siglo. Y como ven, sobre todo el escenario de emisiones más desfavorable, pues la reducción de la zona de la distribución potencial es verdaderamente brutal, ¿no? Bien.
Esto mismo lo hemos utilizado también para especies invasoras, que también es algo muy interesante. Pues aquí con la caña común, el Arundo donax, en un estudio en las cuencas del Júcar y el Segura, y como pueden ver, pues las zonas en las que el Arundo donax en situación en el clima actual se siente cómodo, digamos, se van a ver radicalmente incrementadas, de forma que se podrá extender de una manera muy importante. Y esta es información crítica para planificar la lucha contra estas especies invasoras. Y ahí pongo también un ejemplo de la cortadeira, que hay en mi zona, yo soy de Cantabria, es verdaderamente un problemón. Aquí ya por último les muestro un proyecto que lamentablemente no salió, pero que era muy interesante y que como está también relacionado con humedales, quería comentarlo, que era un sistema de alerta temprana relacionado con enfermedades de transmisión a través de mosquitos, que incluía una planificación a largo plazo de cómo puede afectar los aumentos en la temperatura, que ya saben que se espera que entren enfermedades que ahora mismo no tenemos porque las condiciones climáticas lo van a permitir, como también un sistema de alerta temprana a corto plazo, que de manera, en base a las observaciones de cómo había sido las lluvias y las temperaturas de las últimas semanas y a las previsiones de cómo serán las de las próximas días o semanas, se daban alertas de decir, es previsible, participaba el CSIC con expertos en la fenología del mosquito, es previsible que dentro de 6 días aparezca una eclosión de una puesta y pueda haber una plaga de mosquito en este municipio. Entonces, en base a esa alerta, basada, ya digo, en las situaciones meteorológicas previstas y en las observaciones de los últimos días, se desencadenaba esa alerta y permitía pues, al gestor decir, bueno, pues, ¿cómo lucho contra esto que me va a aparecer dentro de tantos días? Pues no sé, igual cambio el régimen del caudal del río o hago un tratamiento. Bueno, te permite hacer las medidas de adaptación a esa alerta que consideres, ¿de acuerdo? Y ya lo último que les presento es una plataforma que estamos desarrollando para Andalucía, que comentaba antes del interés de estas plataformas para utilizarlo. He comentado la necesidad de extender, de generalizar la adaptación. Pero bien, para que los técnicos tienen que conocer, hay que conseguir que más técnicos conozcan cómo trabajar con estas herramientas, pero también tenemos que dotarles de información para poder hacerlo. Y este es un proyecto de la Junta de Andalucía muy interesante, financiado por Europa, para desarrollar una plataforma que permita tener toda la información, cosa que esto ya sucede, por ejemplo, en el proyecto Adapteca, en la plataforma Adapteca del Ministerio, tiene toda la información de los escenarios. Estos son ya escenarios del sexto informe, aquí tienen los 10 modelos con los que estamos trabajando para diferentes escenarios de emisiones, pero que incorpora esas herramientas que digo que necesitan los técnicos para poder hacer una adaptación de forma más rigurosa. Por ejemplo, que pinchando en un observatorio, esta plataforma va a mostrar los resultados de verificación y validación. Por supuesto, tendrá que haber guías de uso para ver cómo interpretar esta información, pero esto va a permitir decidir, bueno, pues resulta que este modelo no me funciona suficientemente bien aquí, por tanto, tengo que hacer mis estudios con estos modelos, pero no con este. O sea, facilitar que tienen que conocer que hay que hacer eso, pero luego hay que facilitar que no tengan que hacer ellos esos estudios, sino facilitarles la información para que puedan trabajar con ella de forma mucho más rápida. Y entonces ya una vez seleccionados los modelos, pues uno selecciona qué modelos quiere y ya le muestra la información. Por supuesto tiene aplicaciones para descargar los datos, para incorporarlo a modelos, etcétera, etcétera. Pero vamos, es una simple idea de las funcionalidades de esta plataforma. Y otra cosa que incorpora muy útil sobre otras, por ejemplo Adapteca, que tiene información sobre todo meteorológica, es que incluye información de variables derivadas, de estas que comentaba antes, las básicas meteorológicas, pero también pues eso, grados día de refrigeración o índice sombrotérmico, bueno, diferentes variables. Aquí les he puesto el listado, una parte del listado, uy, perdón. A ver, no. Una parte del listado que, ya digo, estas serían las de temperatura
y aquí algunas de la distribución de especies, de diferentes especies, castanea sativa, etcétera, índices de déficit hídrico, o sea, información que no sea solo la meteorológica o la climática, sino traducida, pues por ejemplo en el caso que veíamos antes, estas de refrigeración que permite hacer planificación urbanística teniendo en cuenta pues cómo va a ser el futuro en aspectos de confort térmico. Bien, pues eso era todo lo que les quería comentar. No sé si me he extendido un poco demasiado. Bueno, siempre acabo con esta cita de Mario Benedetti que me parece fantástica. No creo que fuéramos tan soberbios para pensar que creíamos todas las respuestas, pero desde luego lo que ha pasado es que han cambiado las preguntas y por tanto tenemos que replantearnos un poco todo en este contexto de cambio climático. Pues les agradezco mucho su atención y bueno, quedo atento si quieren alguna pregunta o alguna cuestión, si da tiempo, yo encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta información tan importante y tan necesaria de socializar y que estoy seguro que será un gran punto de partida para la reflexión y una estupenda base para pasar a la acción y probablemente sea algo que no todo el mundo conozca o conozcamos, ¿no? Estos procesos en los que estáis trabajando. Tras la intervención de Jaime, pues abrimos un turno de palabra, bien para trasladar dudas o también para hacer aportaciones. La manera de hacerlo es pidiendo la palabra levantando la mano, tanto la física como la virtual. En la parte de abajo de la pantalla hay un emoticono donde pone reacciones, que al pincharlo da la opción de levantar la mano y encender la cámara y el audio, o bien las pueden escribir en el chat si se sienten más cómodos. Dar paso a los que han levantado la mano al chat a modo de una conversación natural. Lo que pretendemos ahora en este rato es tener una conversación lo más naturalmente posible. Ahora mismo, no sé si hay alguien que tiene pedida. Justo ha pedido la mano. No sé si se me oye. Sí, os Sí. agradecería que os presentéis también un poco, también para que Jaime se haga una idea de con quién está interlocutando. Vale. Muy bien. Buenas tardes, Jaime. Gracias por estar con nosotros esta tarde de sábado. Yo soy concejal en el Ayuntamiento del Oso y una pregunta muy sencilla. ¿Estos estudios son fáciles de llevar a cabo para un pueblo tan pequeño como el nuestro? ¿Son muy caros? ¿Habría que encargárselos a la Junta de Castilla y León? Porque, claro, el reto de esta laguna nuestra en el Oso pues es saber el índice de sequía, el índice de aridez y poder pronosticar un poco qué nos va a pasar a largo plazo, porque el desarrollo del pueblo va a estar muy marcado por el ecoturismo, por todo lo que genere la laguna. Sí, pues a ver, nosotros hemos hecho algunos estudios a escala. Precisamente ahora acabamos de terminar un estudio de arquitectura, digamos, sostenible, de arquitectura bio, que van a hacer una reforma de unos edificios y querían tener información de cómo va a ser el futuro precisamente por estos temas de refrigeración, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha sido un estudio relativamente corto y no es una cosa excesivamente cara que se pueda, o sea, que no supone un problema, digamos, poder contratarlo para un ayuntamiento, entiendo yo, pero sería cuestión de poder hablarlo. Pero en todo caso, el objetivo es que generalicemos. O sea, lo que no puede ser es que estos estudios solo los hagan unos pocos grupos especializados como podemos ser nosotros, sino que tenemos que ser capaces entre todos de dotar de las herramientas para que tanto de la información como de la formación, para que esto pues, no sea tan... o sea, es relativamente sencillo que lo pueda aplicar algún técnico, bueno, no sé si de algún ayuntamiento pequeño, pero sí desde luego de las comunidades, etcétera. Entonces, claro, esto lo razonable sería coordinarlo a través de la comunidad autónoma, como está haciendo Andalucía. O sea, Andalucía, el objetivo de este proyecto, que ya digo que es con fondos europeos, que no es que Andalucía lo esté financiando, lo está haciendo a través de estos fondos europeos para desarrollar estas plataformas que permitan
luego a los técnicos de los municipios y de las diferentes provincias, etcétera, etcétera, pues tener la información mucho más fácil para poder hacer esos estudios. Entonces, respondiendo, no es una cosa muy complicada y se pueden encargar ese tipo de estudios sin que sea un gasto que yo entiendo que no es excesivo. Y lo razonable, lo ideal sería que desde las comunidades autónomas se afrontaran estos proyectos, digamos, para luego ir escalando hacia abajo. Vale, gracias. Muy bien, si no hay más manos levantadas, aprovecho para preguntarte, Jaime, las que han trasladado a través del chat. Alejandro nos pregunta que si hay algún trabajo sobre el clima en viticultura. Y la segunda, si nos vais a pasar la presentación. Sí, Alejandro, te la pasamos y grabada y todo. ¿Algún trabajo relacionado con el tema de la viticultura en el clima? Sí, tenemos precisamente el año pasado para el Ministerio hicimos también, son proyectos que financia el Ministerio de Transición Ecológica, pero que participamos con los diferentes ministerios implicados. Y en este caso, con el Ministerio de Agricultura, pues identificando, tenemos un estudio de índices viticlimáticos, digamos, de cómo le afecta a la viticultura el clima. Hemos hecho varios, hemos hecho proyectos para algunas bodegas privadas, un proyecto CEDETI hace unos cuantos años financiado por el CEDETI para ver el impacto del cambio climático en bodegas, y ahí empezamos a desarrollar índices vitivinícolas que permitieran traducir la información, lo de siempre, traducir la información climática en aspectos relacionados con las vides. O sea que sí hay estudios, nosotros tenemos alguno, y si se ponen en contacto con nosotros podremos remitirles a la información que haya disponible. Vale, estupendo, muchas gracias. Hay otra pregunta que ha mandado también a través del chat. Muchas gracias por la magnífica ponencia. Me gustaría preguntar si estos modelos predictivos llegan al público en general o son de uso exclusivo para científicos, políticos, etcétera. A ver, la información, nosotros generamos la información. Es verdad que hay mucha información de esta que es muy difícil hacérsela llegar al público general, porque realmente no... Ahí es donde precisamente hacemos hincapié en esa necesidad de traducir la información en algo que sea más entendible, ¿no? O sea, porque al público en general sí que llega, porque la información, cuando hablan de los resultados de las investigaciones del IPCC, etcétera, etcétera, pues te están dando en el fondo esta información lo que pasa es que la tienen que dar obviamente a escala promedio. Igual te dicen pues que en España se espera esto. Claro, el detalle local, nosotros generamos la información, por ejemplo, pues para cada uno de los 4.000 observatorios de lluvia en España. Ese detalle local es imposible hacérselo llegar al público en general, pero es información pública. Por ejemplo, en la plataforma Adapteca hay una información muy clara que puede uno seleccionar su municipio y tener una idea muy clara de estas variables de temperaturas. No hay muchas variables derivadas, pero sí, pues días de helada, etcétera, etcétera, noches cálidas. Hay una serie de información que yo creo que es muy útil. La plataforma Adapteca del Ministerio tiene la información para todo el país. Ya digo, uno puede seleccionar su municipio y le da la información de todo el término municipal, del promedio, digamos, de todo el término municipal. Pero esa información luego utilizarla para afrontar la adaptación ya sí requiere que esté un poco más masticada, porque si no, realmente no es tan sencillo. Muchas gracias, Jaime. Alex ha levantado la mano, tienes la palabra y el poder. Hola, muchas gracias. Nada, me ha parecido estupenda la charla y la iniciativa. Te quería preguntar, Jaime, en base a tus conocimientos y tu experiencia, bueno, no sé si te vas a querer mojar, pero ¿qué probabilidades crees que tiene de que se cumpla el peor de los escenarios, el RCP 8.5? Porque vengo leyendo últimamente que es verdad que sería el escenario que cubre el business as usual, pero que no existen reservas suficientes como para que se produjesen esas emisiones. Reservas Sí. de combustibles fósiles, quiero decir. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, en mi opinión el 8.5 o sea, no creo que seamos tan burros, digamos, de llegar a ello. Yo creo que a un ritmo mucho más lento del que deberíamos, porque realmente las recomendaciones de París indican que deberíamos ir mucho más rápido de lo que estamos yendo, pero no, o sea, tampoco estamos yendo el business as usual. O sea, en algunas zonas del planeta se están reduciendo emisiones. O sea, que yo creo que el 8.5 es un poco como el caso extremo en el que todos tenemos esperanzas de que no vamos a llegar a él, ¿no? Realmente casi siempre se trabaja con escenarios más intermedios, ¿no? Para tener la información. Pero no hay que dejar de mirar a que esto, si no actuamos de forma relativamente decidida, las consecuencias sí pueden llegar a ser esas. Entonces, yo creo que es razonable que se siga manteniendo. De hecho, en el sexto informe del IPCC se ha mantenido. O sea, esto en el quinto informe había unos escenarios de emisiones y pasados los años que han transcurrido entre uno y otro, pues se han ajustado, pero un escenario de emisiones muy desfavorable, digamos, se ha mantenido porque se considera que es importante tener la información de qué pasaría si pasa eso, aunque realmente no creo que... Yo creo que estamos evolucionando. Si el problema es que estamos yendo mucho más lento de lo que deberíamos, pero es que es un cambio tan importante el que necesitamos a escala sociedad que realmente es difícil. Yo entiendo que es muy difícil, pero... Ok, entendido, gracias. Bien, Jaime, te voy a hacer la última pregunta. Ya sé que estamos un poco fuera de hora, pero nos han trasladado que si existe alguna herramienta que permita participar a la ciudadanía en la aportación de datos climáticos para estudiar la evolución del clima. Sí, hay iniciativas, yo ahora mismo no sabría concretarlas, o sea, decir los nombres concretos, pero hay bastantes asociaciones de observadores meteorológicos amateur, digamos. Hay bastantes asociaciones, hay muchas en la zona mediterránea por los temas de... Hay mucha gente que se apasiona con las tormentas, estas, las gotas frías, etcétera. Hay muchos meteorólogos aficionados y hay muchas redes. Eso yo invito a que en cada zona se pueda buscar, pero sí, hay redes en las que uno puede registrarse, digamos, para incorporar la información a esa red. Y nosotros en los estudios científicos hay muchas veces que utilizamos esas observaciones, porque siempre y cuando las estaciones cumplan los estándares, o sea, eso hay un control por parte de estas redes, son gente que sabe mucho de esto y que, o sea, los que dirigen las redes saben mucho y conocen qué información puede ser fiable, hacen control de calidad, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, en muchos estudios utilizamos allá en la Comunidad Valenciana porque a veces tienen una información más detallada con un detalle temporal mayor, etcétera. Usamos, por supuesto, la información oficial de AEMET, pero muchas veces la complementamos con la de estas redes porque ya digo que son de mucho valor. O sea que sí hay redes y habría que en cada zona pues, buscar un poco qué asociación o qué red puede integrarse uno. De acuerdo, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, que hay algunas cosas más, pero bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Muchísimas gracias, Jaime. De verdad creo que ha sido una aportación muy potente a lo que nos movemos, los que nos estamos moviendo en el medio rural permanentemente y nos preocupa mucho sobre todo el tema de los humedales y el cambio de las especies y todo esto. Te agradecemos muchísimo tu aportación, por supuesto, a todas y a todos los que habéis participado en esta jornada. Os emplazamos a participar en la siguiente y que paséis un buen fin de semana, que esto de estar un sábado por la tarde aquí ya dice que
Nos interesa mucho este tema. Muchísimas gracias, Jaime, y al resto de los participantes y las participantes. Bueno, pues que paséis un buen sábado y cuidaros mucho. muchas gracias y animarles a que trabajemos en esto de la adaptación. Por supuesto, poner a la Fundación a disposición para toda la información que tenemos, que ha sido generada casi toda con recursos públicos. Está disponible, por supuesto, toda la que pueda estar, y a apoyar en todo lo posible. Nos tienen a su disposición. Y muchas gracias por contar con nuestra participación. Un placer. Un Cuidaros saludo. mucho, por favor. Venga, Igualmente. chao. Gracias. Adiós.